En estos días se ven por todas partes en la televisión y en los medios las imágenes de los griegos haciendo cola frente a los cajeros automáticos, hay control de cambios y hay un corralito, no se puede extraer más que 60 euros por día de las cuentas. Y bueno, esto es un espejo de lo que ocurrió en la Argentina hace ya algunos años. Y Mabel, este es un tema que, bueno, vamos a hacer foco porque este domingo hay un plebiscito en Grecia para decidir si aceptan o no las condiciones que les ha puesto la Unión Europea para seguir dándoles asistencia financiera. Y siempre queda esta impresión de que, bueno, qué similitudes y qué diferencias hay entre Grecia y Argentina, ¿no? Habiendo vivido estas dos situaciones muy similares por un lado, pero por otro lado las economías son bastante distintas. Sí, por supuesto, las similitudes tienen que ver con la situación de una deuda impagable, eso es innegable, hay como llegar a un extremo donde hay una deuda que es el 178% del PBI griego, es una cosa impagable, se sabe, todos se saben, en la historia de las deudas de todos los países nunca, es algo que no se puede pagar. Lo que hay sí, como nunca, una brutalidad, y en esto sí que es una diferencia con Argentina, porque la brutalidad absoluta, política que se le plantea al pueblo griego, además, es decir, no nos gusta este gobierno, ¿no? Es una cuestión obscena plantear que si sigue gobernando el gobierno que eligió libremente la ciudadanía griega, no van a haber ninguna solución. Igual la solución pareciera que no es. Tienen que la idea, la construcción de demonizar a un pueblo por decisiones que han tenido sus dirigentes en connivencia con los dirigentes mundiales, porque esto aquí ganaron otros que no son el pueblo griego sobre el cual se quiere cargar esta cuenta. Y hay un dato que me parece que es sumamente significativo, que a veces no se subraya suficientemente. El punto de mayor fricción, el último punto donde no se podía el gobierno griego cerrar el acuerdo, tiene que ver con reducir aún más las pensiones de los más pobres. Entonces, pensiones que además sostienen a familias enteras. Es ya realmente inadmisible y es ciertamente una situación de entre la espada y la pared de cuáles daños se van a asumir, ¿no? Hay cuestiones económicas y cuestiones políticas también. Para entender mejor qué es lo que está sucediendo en Grecia, hoy está con nosotros Vicente Donato, economista, director de investigaciones económicas de la Universidad de Bolonia, de la delegación en Buenos Aires de la Universidad de Bolonia. Vicente, bienvenido, gracias por estar en Asuntos Públicos. Y bueno, la primera pregunta es, Argentina y Grecia, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian en lo que estamos viendo de los cajeros y todo? Antes que nada, gracias Pablo y gracias Mabel por la invitación. Disculpas por la voz, estoy con el frío. Como todo el mundo estos días. Como todo el mundo estos días. El tema es bien interesante y bien complejo. En principio, la primera diferencia importante es la caída del producto. Es decir, la Argentina cayó mucho, 3 veces menos de lo que cayó Grecia. Es decir, la caída del producto en Grecia es del 30%, es superior a la caída que hubo en la gran recesión, en la gran depresión americana de los años 30. Así que, y esta caída se produjo en los últimos 5 años, de manera que está claro que la estrategia del ajuste, digamos, es una estrategia insostenible. Con buena, digamos, diagnóstico, los países sustituyeron, como los países de la Unión Europea, sustituyeron a los bancos como acreedores. Hoy los principales acreedores de Grecia no son los bancos, sino son los estados. Y es una deuda que se paga, es de largo plazo, con tasas bajas, de manera que es bastante incomprensible la situación de la negociación y sobre todo bastante incomprensible la situación de la posición de Alemania, básicamente, porque con esto se ha demostrado que Alemania abandonó, renunció a ser un líder benevolente, que es lo que de alguna manera cuando se constituyó la Unión Europea, y se constituyó no la Unión Europea, sí, la Unión Europea y sobre todo la construcción del euro,
el marco alemán es una moneda muy fuerte y con la construcción del euro el marco alemán de alguna manera se devaluó para integrarse al euro, mientras que todas las demás monedas, las monedas de los países débiles, se revaluaron. De manera que el punto de partida de Maastricht y de la construcción del euro es un punto de partida en el cual Alemania quedó en una posición fuertísima. Se favoreció. Se favoreció de manera muy notoria, lo cual desde el punto de vista político se esperaba un liderazgo más benevolente con los países que de alguna manera tenían menores niveles de desarrollo. Eso no se verificó y es bastante incomprensible. ¿Por qué? Una de las razones, después voy a las diferencias y similitudes con Argentina, claro, pero creo que hay que entender también bien esto, porque uno de los problemas es si Alemania realmente, en el diseño mismo de Alemania, si está una pregunta que uno se hace, si Alemania no quiere de alguna manera abandonar el euro y Europa. Porque si salta por los aires el diseño europeo, Alemania es el país que ha construido durante todos estos años vínculos fuertísimos con Asia, con el sudeste asiático, exporta muchísimo. Esta devaluación del marco alemán cuando se integró el euro ha permitido que no solo que tenga superávit comercial con los países de Europa, sino que haya dedicado una política comercial muy fuerte con Oriente. Tiene el tema energético, ustedes saben, Alemania no tiene energía atómica, pero tiene el tema energético resuelto, y ahí, digamos, hay un tema con Rusia, ¿no? Con el gasoducto Rusia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Schröder dejó de ser canciller alemán y pasó a ser presidente de Gazprom, que es esta, porque Alemania tiene fuertes intereses ahí? De manera que en algunos ámbitos se discute si no es que en el fondo no hay un diseño alemán de soltar las amarras y irse en otra dirección, una Europa sin Alemania. Soros, por ejemplo, es uno de los que promovió el debate diciendo, bueno, si Alemania no puede ser un líder benevolente, tal vez el que tenga que salir de Alemania no es Grecia, sino Alemania, y entonces hacer un euro que se devalúe con respecto al marco. Claro. Así que la situación es muy, muy complicada y bastante incomprensible. Desde el punto de vista de las similitudes con Argentina, me parece que la magnitud es totalmente distinta. Es decir, Grecia no tiene una estructura productiva como la de Argentina. La situación de Argentina, el contexto de la década en la cual Argentina defaultó la deuda, era una situación de un contexto de crecimiento en el mundo, y un crecimiento sobre todo aquí en la región. Y además Argentina nunca perdió el peso como referencia. De alguna manera se emitieron patacones, pero cuando se rescataron los patacones, la moneda de referencia seguía siendo el peso. Pero estaba la misma idea del corsé, digamos, de la convertibilidad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y además vos seguramente lo recordás, el padre intelectual del euro se le adjudica a Robert Mundell, ¿no? Que fue también el padre intelectual de la convertibilidad y de Cavallo, ¿no? Un economista supply side, del ofertista, ¿no? Donde él ha sido siempre el defensor de eso. Eso es una similitud teórica, si uno puede creer, ¿no? Bueno, mejor tener una especie de patrón, un tipo de cambio fijo, ¿no? Que sea un corsé así para que nadie, los gobiernos no puedan hacer locuras de emitir, claro, ¿no? Lo que pasa es que ahí abandonamos la política monetaria y nos quedaría en países, digamos, en Argentina nos queda la política fiscal. Claro. Grecia tampoco tiene esa posibilidad. Entonces, creo que la situación, por supuesto, lo que creo que sí es común es esto de tener un tipo de cambio fijo que parecería que no es sostenible por los niveles de productividad, y entonces una ausencia de política de la imposibilidad de hacer política monetaria. Por todo el resto me parece que es bastante distinto. Y también la verdad que ahí habría que ver también los líderes griegos, ¿no? Tsipras, que si no hay también un error de cálculo, dicho todo lo que dije, de parte de Grecia, tal vez pueda haber también un error de cálculo
de Tsipras en cuanto a no tener en claro todos los equilibrios internos que se están jugando hoy en Europa, y entonces esa amenaza, entre comillas, de poder de fuego de Grecia, que representa el 2,5 del PBI de Europa, de si salta el euro, salta toda Europa, tal vez no tenga en cuenta que por ahí hay alguien que quiere que salte. Claro. Claro. No, Es un actor fuerte, claro, no es Italia ni Francia. Claro, lo que sería interesante analizar, y que lo que está quedando muy en evidencia justamente, es que razonabilidad económica no la hay, incluso Alemania misma no pagó su deuda, el milagro de Mar fue... No es un tema económico porque es absurdo, ya se sabe que después de todos estos datos que has dado, no hay forma de solucionar económicamente siguiendo por este camino. No. Lo que hay es un fuerte mensaje político, y ese sí que resulta muy preocupante, porque el mensaje político de disciplinamiento hacia el conjunto de los pueblos, uno podría ponerlo en términos más amplios, capital trabajo, es como decir, acá hay una disciplina, la necesidad de imponer una disciplina total, absoluta sobre el polo del trabajo, que tiene humillaciones peligrosas además, porque creo que aunque si triunfa, incluso si el miedo logra vencer a la necesidad de autonomía que puedan tener los pueblos, si esto finalmente es aceptado, las consecuencias políticas son dramáticas no solo para Grecia, son dramáticas para todo el conjunto de Europa por el mensaje, es decir, la alternativa es un sometimiento pleno, y la verdad que es cierto, más que liderazgo benevolente, me parece que más tarde o más temprano estas cosas van a empezar a recrudecer, y en ese punto, y te voy a dejar una pregunta antes de ir al corte. ¿Cómo ves justamente cómo se está planteando, no ya en ámbitos económicos o las salidas económicas, sino al interior de los distintos países de Europa, cómo se está planteando esta discusión política, lo que supone esta crueldad absoluta de las imposiciones, en la que no solo está la canciller alemana, sino el resto de los cancilleres europeos? Sí, y yo agregaría tener en cuenta que todo esto que está ocurriendo ahora en Grecia es en el contexto de una crisis económica que todavía se prolonga en Europa, porque las economías europeas todavía no han levantado cabeza, el crecimiento es milimétrico, es realmente muy, muy débil, en lo que ha sido la peor depresión, porque esto ya se puede llamar una depresión, ya no una recesión, ni siquiera una gran recesión, ya van 7, 8 años, dura más que la Gran Depresión de Estados Unidos. Bueno, esto en el contexto de una economía muy debilitada como Europa, que todavía no logra levantar cabeza. En el próximo bloque seguimos con Vicente Donato analizando la situación en Grecia hoy, este domingo, un referéndum clave para la economía y la política europea y mundial. Ya volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa. Claro, Smart más simple.
Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en Grecia, la crisis allí financiera, económica, política que está sacudiendo Europa y el mundo. Y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Vicente Donato era, las repercusiones en Europa son muy grandes y, bueno, Italia, España, los otros países periféricos están mirando la situación con mucho cuidado porque todo el mundo dice, bueno, si Grecia se produce el Grexit, famoso, la salida de Grecia del euro, ¿quién será el próximo, ¿no? Yo creo que la crisis, el caso griego es un caso realmente excepcional. Y justamente por esa misma excepcionalidad, muchos pensábamos que la resolución iba a ser bastante más tranquila. Cuando las cosas no se resuelven es donde uno ahí empezamos a hipotizar otras cosas. Tal vez la idea no sea armar, sino desarmar. Digamos, como decía Andriotti, ¿no? Pensar mal es un pecado, pero a veces acertás, ¿no? Entonces, tal vez haya un diseño distinto. ¿Qué está pasando en Europa? Claramente hay una Europa del norte y una Europa del sur. Eso como siempre hubo. Como siempre hubo, y digamos, y que se fue con... estos son fenómenos lentos que no se van percibiendo, pero todo el proceso de unificación de los mercados en Europa lentamente llevó a un reequilibrio territorial de la riqueza hacia el norte. Es más o menos lo que pasa... lo que pasó cuando se unificaron los territorios en América Latina, en Argentina, es decir, hay los territorios más fuertes, es decir, no hay una política muy decidida de fiscal, de reequilibrio, terminando absorbiendo estas famosas economías de aglomeración. De manera que nosotros hace ya prácticamente un libro que editamos en la Universidad de Bolonia cuando llegamos a Buenos Aires con expertos internacionales de primerísimo nivel, que fue en el año 2000, ya ahí se observaban corrimientos territoriales de la industria, así como el sur de Italia se corre hacia el norte de Italia se corre hacia el norte de Europa. Entonces hay una reconfiguración productiva fuertísima en Europa, que no se nota, pero está en acto hace bastante tiempo. Entonces quedó conformada de alguna manera un bloque de la Europa del Norte y un bloque de la Europa del Sur. Entonces, en la Europa del Sur estarían justamente Francia, España, Portugal, Italia, Grecia. Este es un bloque que efectivamente tiene una situación estructural distinta a Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca. Y entonces, ahí ya hay como una tensión entre posiciones políticas de los gobiernos que representan estos países. Después, para entender la otra fractura es entre políticos, si querés, de centro-izquierda y políticos de centro-derecha. Digamos, siempre la gente de centro-derecha tiende a pensar que los reequilibrios son más automáticos, que la gente tiene lo que merece, ¿no? Y entonces, tenemos el centro izquierda que tiende a pensar en una política un poco más de, bueno, los que no les va bien no es que no se lo merecen, sino que tal vez, digamos, pues fueron desafortunados en el momento. Estoy exagerando las posiciones, sí. Pero hay como estas dos fracturas, una fractura territorial muy fuerte y una fractura política. La izquierda, parte de la izquierda en Italia, desde Vendola y todo lo que es el viejo o el anterior Partido Democrático de la sinistra, Fascino, están, digamos, con Tsipras, están apoyando sí, desde ahí para la izquierda, ¿no? Desde ese límite más de centro de izquierda. Pero Renzi está diciendo, bueno, no, claro, cumplan, nosotros hicimos los deberes, ustedes también tienen que hacer los deberes. Y no hay que salir. No sé por qué dice eso Renzi, porque la verdad que la situación italiana es muy distinta, y era una situación sólida, a pesar de que parezca que no sea bien conocida. Es una situación sólida porque, digamos, toda la deuda italiana es como la deuda japonesa, es una deuda en manos de italianos. Y además, eso ha sido histórico también. Exacto, y además Italia ha hecho un ajuste realmente fenomenal, ha trasladado las pensiones hacia adelante. Digamos, no hay un problema italiano. En todo caso, la amenaza fuerte puede sentirla Rajoy en España, claro,
¿no? Inclusive creo que Portugal está también, pero Portugal es chico. Yo creo que el principal problema político es Alemania. Y sorprendentemente Polonia es un país que está totalmente endurecido con esta posición de excluir a Grecia, ¿no? De manera que estamos en un escenario totalmente desconocido, totalmente desconocido, porque tiene todas estas componentes. Entrando en nuevos territorios inexplorados. Pero realmente inexplorados, porque yo traté, y todos estamos tratando de leer todo lo que hay dando vueltas de gente interesante, importante, de la posición de Soros, que dice tiene que salir Alemania del euro, no Grecia, hasta gente que está tratando justamente de buscar nueva institucionalidad, como Sergio Fabbrini, que es una persona, un politólogo italiano, un constitucionalista muy importante, que están tratando de buscar, digamos, algún mecanismo de resolución justamente y de acuerdos en la Unión Europea, un diseño institucional distinto al de Maastricht, porque el de Maastricht, y acá no sé cuánto tiempo tenemos, pero también 5 minutos. También ahí hay un error. Se interpreta Maastricht como un paso adelante de la Unión Europea, y en realidad fue un paso atrás. ¿Por qué? Porque con Maastricht entraron a jugar los estados. Entonces hoy se discute digamos, si las políticas comunitarias las fijan, son acuerdos interestatales o acuerdos de la comunidad. Entonces quedó dividida toda la institucionalidad europea, no puedo entrar en detalles, en otro momento, digamos, hay una ingeniería constitucional ahí. La verdad que los que están mandando ahora no son las instituciones de la Unión Europea, sino este Consejo de Ministros, que es un consejo interestatal. Claro, que además es variable, que tiene que ver con los juegos de fuerzas políticas y con lo que cada uno está mirando al interior de sus respectivos estados. No tiene nada que ver con la institucionalidad antigua de la Unión Europea, donde era la Comisión Europea la que decidía. Ahora deciden estos grupos que se forman ad hoc, que son grupos interestatales, y ya no son la Unión Europea, no son las instituciones, fueron institucionalizados con Maastricht como instituciones de gobierno de la Unión Europea. Y en realidad son ellos los que subordinan al presidente de la Comisión. Entonces están variables en función de sus propios a propósito ¿no? del plebiscito del domingo, creo que fue Stiglitz el que escribió, nadie le preguntó en un referéndum a los pueblos europeos si querían entrar al euro, ¿no? Como diciendo, hay, también un debate, digamos, entre cómo son los equilibrios entre capitalismo y democracia, ¿no? Cuán democráticos son unos y otros, ¿no? Bueno, Stiglitz y Krugman están pensando exactamente lo Bueno, los mismo, economistas norteamericanos son muy críticos con respecto al euro, siempre les pareció un experimento, ¿no? Y es que justamente no está el mecanismo de la devaluación para volver a ser competitiva la economía. Era incompleto el diseño porque tenés una moneda, abandonás la política monetaria, pero no tenés una política fiscal. Entonces, eso era el diseño incompleto. Los europeos pensaron que podían resolverlo, pero Maastricht fue un paso atrás, porque se estableció la moneda, pero no se estableció la fiscalidad única. Bueno, y en ese momento, además, en el momento inicial, ¿cómo perdieron la mayoría de los pueblos que tenían monedas devaluadas respecto a esto? ¿Cómo crecieron los precios exuberantemente en España, en Italia? Se revaluaron las monedas. Y hubo una transferencia de recursos inmediata en ese momento. La historia, los 2 minutos que nos quedan, la historia económica de Europa, Italia y España, devaluaban recurrentemente, ¿no? Eran como los cambios de gobierno en Italia. Exacto. Devaluación, no tenían ningún problema para restablecer los equilibrios, la competitividad que tenían con las otras potencias. Así se mantuvo muchas décadas después de la guerra, hasta que vino el euro y dijo, esto se terminó. Y ahora esto es una cuestión que está otra vez, digamos, las presiones están volviendo. O hay devaluación externa o hay devaluación interna, ¿verdad? Como ocurre, bajan los salarios. Y mira, la misma devaluación del euro contra el dólar, ganan más los exportadores. Grecia no gana con esta devaluación del euro, porque no tiene poco para exportar. Gana mucho Alemania. Gana algo Italia. Claro. En este punto realmente creo que es interesante, y además en este elemento es justamente lo que, volviendo al liderazgo de Alemania no ofrece nada a cambio, ni siquiera mentime un poquito. No es un liderazgo benevolente. No te voy a dar absolutamente nada. No es un liderazgo benevolente.
Es así. Bueno, está abierto ahora, está en plena negociación. Europa ha dicho que va a esperar el resultado del plebiscito para volver a conversar. Es cierto, como decía Vicente, se ha endurecido, lejos de ser benevolente, Merkel se ha endurecido. Dice que es feroz la cuestión de amedrentamiento que ahora, tiene. yo creo que ha hecho bien pero Tsipras. no... Creo que hizo bien Tsipras en largar este referéndum. Bueno, veremos el domingo qué pasa. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Vicente Donato, por estar gracias a esta ustedes, noche con Mabel, nosotros. gracias, Pablo. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.